Hola, buenos días. ¿Me veis y me escucháis bien? Vale, perfecto. Por aquí hay alguien que solo escucha. Todos los demás me ven. Intenta volver a conectar o... Vamos, yo es que soy poco tecnológico para decirte, para darte soluciones. ¿Me veis bien y me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, pues como siempre, vamos a dar 5 minutitos de cortesía. Bueno, no van a ser cinco porque ya son y cuatro. Damos un par de minutitos de cortesía y empezamos, ¿vale? Bueno, pues si os parece, empezamos. Son las 12:06. Yo creo que está bien. Estamos bastantes de los asistentes programados. Así que nada, empezamos. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy habitual en los hogares, en todos nuestros hogares, eh, que es la ansiedad o el estrés por separación. Seguro que todo había oído hablar de esa terminología y hoy la vamos a intentar entender un poco para saber cómo tratarla, ¿vale? Desde el ámbito como persona que convive con un perro, como desde el ámbito profesional, ¿vale? Porque al final vosotros sois profesionales de este campo y lo que me interesa también es saber abarcarlo desde la profesionalidad, ¿vale? Cuando hablamos de ansiedad por separación, estrés por separación, ¿vale? Que es una terminología que es muy habitual, ¿vale? Eh, lo que hablamos al final son una serie de síntomas que marcan un diagnóstico, ¿vale? No es una enfermedad en sí, no es una, no es una patología en sí, aunque la podamos tratar como tal. Al final no deja de ser un cuadro de ansiedad o un cuadro de estrés que tiene como causa la separación del perro con su dueño, ¿vale? O con la persona con la que convive. Para entender esto, es muy importante que entendamos cómo funciona los cuadros de estrés, ¿vale? Porque al final lo que tenemos que entender es que el estrés es un mecanismo biológico natural que no debería ser perjudicial, pero que es perjudicial cuando se produce eh, de manera repetitiva y de manera no necesaria, por decirlo de alguna manera. Entonces el estrés nosotros no lo vamos a estar midiendo en sangre, no lo vamos a estar midiendo en saliva, no lo vamos a estar midiendo en pelo, no le vamos a estar haciendo analítica a nuestros perros para ver si están estresados, sino que lo que vamos a ver es una sintomatología, una serie de causas, de signos que nos van a decir que nuestro perro puede estar sufriendo un cuadro de ansiedad por separación, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar plantear o ver un poquito a lo largo del día, ¿vale? El planteamiento, como os decía, eh, me tenéis que perdonar, es que estoy un poco congestionado,
Creo que no es nada grave, no os asustéis en estos tiempos, en estas semanas de, de cuarentena. Bueno, estar constipado parece que es malo, pero bueno, creo que un catarro nada más. Como os decía, lo que va a hacer nuestro perrete es una serie de signos que van a marcar que su gestión emocional no es la correcta, que está estresado o demás. ¿Vale? Eso es lo que vamos a plantear un poquito. ¿Cuáles son esos signos que vamos a asociar a esa ansiedad por separación? Podemos encontrar una vocalización excesiva. ¿Qué quiere decir una vocalización excesiva? Quiere decir ladrar, quiere decir gimotear, quiere decir gemir, quiere decir aullar, ¿vale? O sea, en todo este abanico de vocalizaciones excesivas podemos estar encontrando un sistema de gestión emocional del perro, ¿vale? Cuando yo me pongo muy, muy nervioso, ¿vale? Cuando tengo estrés, lo gestiono eh, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Lo puedo gestionar andando, lo puedo gestionar moviendo el boli, mordiéndome la uña, mordiéndome el labio, caminando, frotándome las manos, sacudiendo las manos, ¿vale? Pues si lo llevamos a su máxima expresión, podemos llegar incluso a estereotipias, ¿no? A movimientos repetitivos autoestimulativos. Pues bueno, pues esa vocalización excesiva la vamos a considerar excesiva cuando es un mecanismo de gestión emocional por ese exceso de estrés, ¿vale? Entonces, si se pone a ladrar porque ha pasado una ambulancia o aullar porque ha pasado una ambulancia, pues a lo mejor no es estrés por separación, ¿no? Si mi perro aulla muchísimo, pero vivo al lado del hospital donde están pasando todos los días ambulancias, bueno, pues sigue siendo un problema, pero a lo mejor el problema no es por separación. No sé si me entendéis, ¿vale? Bueno, arañar puertas, muebles, ventanas, ese exceso de arañar también es un movimiento o una pauta o un signo que nos puede estar diciendo que está estresado de más, ¿vale? Sobre todo si la puerta o la ventana o los muebles que araña están cerca de la salida, nos está marcando, nos está más enseñando que dónde está el punto o la barrera que le genera estrés, ¿vale? Si se pone a arañar una puerta o un mueble que está en sentido contrario a la puerta, eh, o es por estimulación o lo que le estresa está en sentido contrario, pero si los arañazos sí, el arañar es la puerta de salida por la que nosotros nos vamos o en la que lo encerramos, si lo encerramos en medio salón o en media cocina para que no tenga acceso a toda la casa, o si, ¿vale? Si, o en un mueble que está cerca, bueno, pues nos está dando pautas de que el estrés le genera por ese lado. Un exceso de excavaciones excesiva. Y dice, bueno, si en mi casa yo tengo plaquetas, ¿cómo voy a saber si mi perro hace una excavación excesiva? Lo veremos luego en la sintomatología física, veremos un desgaste excesivo de la uña, veremos heridas o lesiones en las almohadillas, ¿vale? Porque se ponen a escarbar en el suelo y el suelo no está preparado, perdona, no está preparado para escarbar, entonces pues lógicamente lo que se lesiona es la almohadilla, ¿vale? A ver, que tenemos una preguntita por aquí. Eh, sí, los gatos, por supuesto, también sufren el estrés por separación, brutal. La diferencia es que el gato todavía en la sociedad en la que vivimos está menos entendido o menos comprendido que el perro. Y nos pensamos que como el gato no pide salir y tal, no se estresa. Y los gatos se estresan muchísimo y tienen un estrés por separación también brutal, ¿eh? No nos confundamos. La gente dice, yo me puedo ir de viaje, dejamos al gato y le puedo traer comida nada más, porque como no necesita salir, pero ay, nada, perdonadme, nada más lejos de la realidad, ¿eh? Los gatos se estresan muchísimo.
y hay que tenerlo en cuenta porque es importante. Bueno, seguimos. Andar de acá, de allá para acá, en movimientos sobre todo repetitivos, haciendo círculos, haciendo líneas, ese movimiento repetitivo de andar que podría llegar a la estereotipia, también puede ser una pauta de que nuestro perrete está estresado, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que entender. Aumento de la frecuencia de la orina y las heces, eso también es muy importante porque el sistema digestivo no funciona correctamente y entonces pues el control de esfínteres también es peor, ¿no? Y entonces pues orinan y defecan en exceso. Un babeo excesivo, sobre todo en la puerta o en la ventana, lo volvemos a la misma, en la zona donde está intentando salir, empieza a generar esa termorregulación a través del jadeo y por lo tanto saliva más también. La pisada húmeda, que también sabéis que la almohadilla lo que genera son unas partículas olfatorias, ¿no? Se deja unas partículas para abarcar territorio y demás, pues esa pisada húmeda también o puede ser debido al estrés, ¿vale? Si luego cuando llegamos a casa tiene la rutina de un saludo frenético, excesivamente excitado y tal, eso también puede ser un signo importante de estrés y agresividad, ¿vale? El perro que gruñe, que muerde cuando vamos a salir de casa, pues eso es un signo bastante obvio de que nuestro perrete puede estar sufriendo un cuadro de ansiedad por separación. También podemos ver, como decíamos, ¿no? Esos signos asociados del este, como el traumatismo en la uña o en las almohadillas, como decíamos, porque al final si tienes ese exceso de arañar, de escarbar y demás, pues lógicamente lo que vamos a conseguir es lesionar la almohadilla y la uña. Y es una de las maneras que tenemos para saber si nuestro perrete está estresado o no, porque al final ahora veremos que nosotros, si estamos fuera, es complicado verlo, ¿vale? Pero bueno, ahora veremos cómo lo hacemos. Que escarbe en tu cama no necesariamente quiere decir que tenga un cuadro de estrés, ¿vale? El escarbar es un patrón motor natural en los perros. Los perros escarban. Escarban para hacerse su casa. Escarban para hacerse una pequeña madriguera, una pequeña cama para dormir. Escarban para guardar la comida. Son patrones naturales. Lo que no es natural es cuando el movimiento es excesivo, es repetitivo, o cuando intentas escarbar en una zona que no se puede. ¿Vale? Por eso hay que tener claro que no que un perro ladre no es patológico. Sería patológico que no ladrara. Es patológico que ladre en exceso, ¿vale? No sé si me entendéis la diferencia. Posiblemente el perro que ha adoptado y tal, pues ahora mismo esté sufriendo un cuadro de estrés. No tiene que ser ni siquiera por separación. Puede estar asustado, puede estar estresado, puede tener miedo y lógicamente pues hay que hacer un trabajo muy fuerte de regulación del estrés. La próxima clase, la semana que viene, vamos a dar una clase específicamente de estrés en perros, no solo por separación, sino de manera genérica y veremos también pues todos estos casos. A ver, se me mueven las preguntas, me tenéis que disculpar. Sí, el perro de tu vecina posiblemente sea estrés por separación también, claro. Sí, eso también pasa, que se quiera quedar solo bajo la cama y tal, son signos de que tiene estrés, de que no está, por lo menos de que no está feliz o no está pleno, ¿no? Al final tenemos que conseguir que nuestros perretes sean felices. Por eso estos son cuadros importantes. Vamos a seguir por aquí.
Hemos dicho eso, los desgarros, podemos tener traumatismo en la tráquea y las amígdalas por el exceso de vocalización. Si empezáis a ver que vuestro perro empieza a ladrar de manera disfónica, con la voz tomada, ¿vale? Eso es porque del exceso de ladrar se puede haber dañado la tráquea. Dientes y encías dañadas también como consecuencia de morder. Se ponen a morder de manera excesiva los barrotes de las ventanas, las rejas, de las puertas y demás. Y eso hace pues también que se dañen las encías y los dientes, ¿vale? Y algo muy claro de que hay un exceso de estrés son la automutilación, ¿vale? Como consecuencia de lamerse sin control, morderse el rabo, morderse las patas, ¿vale? Esos son signos muy fuertes. Ponerse de cara a la pared, son signos que nos dicen que nuestro perro está full, ¿vale? ¿Cómo podemos establecer el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo podemos plantear que nuestro perrete tiene esto si nosotros normalmente no estamos, ¿vale? Entonces, es importante si se puede, si el profesional puede o el usuario puede, es importante grabarlo sobre todo cuando no estamos. Ahora mismo hay mucha facilidad con el tema de grabar, porque tenemos móviles, tenemos los ordenadores con cámara, tenemos las cámaras de multiaventura, estas que se ponen para hacer deporte y que tienen el ojo de buey, que graban muy bien. Y al final lo que conseguimos es saber de manera acertada qué es lo que está pasando cuando nosotros no estamos. Porque cuando nosotros no estamos, pues no sabemos qué pasa. ¿Qué vamos a ver? Pues el tipo de ladrido. Vamos a ver si realmente es un ladrido repetitivo, si no, si es un gemido, si es aullido, si es ladrido. Y podremos intentar analizar qué está pasando a través de las vocalizaciones. Disculpad. Anotaremos cuánto tiempo tarda en llegar al pico, ¿vale? El estrés funciona, va a empezar con los antecedentes. Ahora veremos qué son los antecedentes y empezará a crear un pico de conducta. Se llegará al pico más alto y luego se supone que debería bajar. Nosotros tenemos que ver toda esa curva de explosión de la conducta para saber luego preparar el plan de acción, ¿vale? Por eso es importante si podemos grabarlo y poder analizarlo después, porque cuando nosotros no estamos, no se va a producir, y si no estamos, pues no lo podemos ver, ¿vale? Anotaremos cuánto tiempo tarda en calmarse, si se calma, que no siempre se calman, ¿vale? Veremos si después de calmarse vuelve a retomar las conductas, etcétera, ¿vale? Podremos observar si la respuesta es sensibilizada frente a otros estímulos, si realmente cuando suena el ascensor el perro se activa, si cuando pasa un coche se activa, si cuando pasa una ambulancia, veremos si tiene sensibilidad a otros estímulos, ¿vale? O simplemente está obsesionado con la puerta y no oye absolutamente nada. La diferencia es si consigue escuchar otros estímulos o atender a otros estímulos, pues podemos hacer un plan de acción donde reacciona a otros estímulos como programar radio, programar tele, poner hilo musical. Bueno, podemos plantear distintas cosas, ¿vale? Si no responde a estímulos, está tan en rojo, por decirlo de alguna manera, tan estresado, que su foco atencional está única y exclusivamente en la puerta y por lo tanto no presta atención, ¿vale? Todo eso es muy importante de saberlo. Anotaremos si produce durante algún momento juego, juego si no tenemos juegos y con juguetes y si juega o no juega. Si juega, cómo juega. Si juega de manera calmada o si juega de manera súper estresada, súper repetitiva y demás. Tenemos que ver también si come o si no come, ¿vale? Y si se calma en algún punto de la casa, con su manta, con su juguete o algo así. Todo esto nos va a dar pistas a la hora de hacer el plan de actuación, ¿vale? De cómo vamos a actuar para gestionar esto, ¿vale? Tratamiento, ¿qué nos vamos a plantear con el tratamiento? Lo que vamos a plantear, esto lo explico en la otra clase, pero os lo voy a explicar ahora para que entendamos un poquito cómo funciona el estrés y una vez que entendamos cómo funciona el estrés podamos plantear también cómo van los picos.
Lo que nosotros denominamos el estrés es una respuesta que al final es lo que crea la ansiedad por separación o otro tipo de ansiedades, y esto vale para todo tipo de animales, incluidos nosotros. El estrés es una respuesta biológica a un estímulo que pasa. ¿Qué quiere decir? El entorno crea un estímulo, llámese hora de comer, llámese que es positivo, llámese que mi compañero de casa se va, que podría ser un estímulo negativo, llámese un león, ¿vale? Que me persigue, o llámese una liebre a la que persigo yo, ¿vale? El entorno produce un estímulo y mi cuerpo reacciona a ese estímulo que produce el entorno de manera biológica, generando una respuesta. ¿Qué hace? La amígdala da una señal, manda adrenalina al músculo y al corazón para tener mayor reacción a la hora de escapar o mayor reacción a la hora de atacar, ¿vale? No necesitamos la digestión, no necesitamos dormir, necesitamos que nuestro sistema simpático se active y estar preparados para atacar o para huir, ¿vale? Y el cortisol va a crear unos picos, se produce adrenalina y cortisol, entre otras muchas hormonas, pero son las más llamativas, va a crear unos picos glucémicos, va a mandar más azúcar para sacar más energía y a la misma vez va a ralentizar la actividad neurológica, de manera que se ve todo, por decirlo de alguna manera, a cámara lenta, ¿vale? Por eso un exceso de estrés también está muy relacionado, un exceso de cortisol está muy relacionado con la depresión, ¿vale? Este estrés debería ser totalmente natural, ¿vale? Voy a cazar una liebre o me va a cazar un león, pues produzco ese pico para atacar o para huir rápido y cuando se pasa se ha acabado. Eso se orina en 4 o 5 horas y todas esas hormonas están fuera del organismo. ¿Qué sucede con este tipo de procesos como pasa con los perretes? Que se producen microestresores. Tenemos tres tipos de estrés. Tenemos el estrés agudo, que es el que os acabo de contar, que es positivo. Tenemos el estrés agudo episódico, que es que esto nos pasará muchas veces, lo cual no es muy positivo. ¿Vale? Imaginaros que cada 2 minutos intenta atacar un león. ¿Vale? Esos picos de estrés que luego hay que regular hace que nuestro hígado, nuestro riñón funcionen de manera brutal y al final acabamos teniendo lesiones fuertes, ¿vale? Porque estamos creando picos de estrés que hay que regular constantemente. Y luego tenemos el estrés acumulativo, el estrés crónico, que es el que sufrimos la mayoría, que son pequeños microestresores que van llenando un vaso lleno de estrés, pero que no revienta nunca. Ese estrés se tarda mucho en disolver, se tarda de 6 a 7 días y lo que hace al final es, si revienta, es la gota que colma el vaso. Pero ese tipo de estrés a nivel orgánico es bastante negativo también porque hace bueno, que no funcionemos correctamente. ¿Qué sucede con el estrés por separación? Pues que nuestros perros pueden estar, si nos vamos varias veces al día y el estrés es en plan agudo, pues le estamos haciendo un estrés agudo episódico, lo cual es un desastre. Si nosotros nos vamos una sola vez y tal, porque pasamos todo el día fuera y tal, pues a lo mejor empieza a tener microestresores cuando cojo las llaves, cuando cojo la cartera, cuando me meto en la ducha, cuando me levanto, cuando empiezo a peinarme. Si yo me voy todos los días a las 9 de la mañana, cuando el despertador me suena a las 7:30, el perro ya, ese despertador se convierte en un microestresor que ya está dando señales que en 1 hora y media me voy. Y entonces el perro empieza a generar estrés, ¿vale? Y empieza a tener tal. Ese estrés es lo que decimos, empieza a crearlo, pero no revienta, no explota y por lo tanto un estrés que es bastante complicado. Entonces, a la hora de plantear todo esto, para plantear los juegos, ¿vale? A la hora, los juegos, el tratamiento. A la hora de plantear el tratamiento tenemos que entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que ofrecer, ¿vale? Es estimulación que evite que nuestro perro se sienta solo, se sienta estresado, esté generando esos picos de estrés o intentar paliar la curva del estrés. Una de las maneras que podemos hacer es con la estimulación mental, con la estimulación cortical, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues juegos de inteligencia en los que, bueno, venden muchísimos juegos
vía de estos de mover piececitas y tal. A mí me encantan, yo soy súper consumidor de ese tipo de juegos, pues me gusta jugar con mis perretes y con mi hijo a eso y nos lo pasamos todos muy bien. Entonces, pues bueno, son tipos de juegos que para los perros son muy divertidos y se lo pasan bien. No sé si lo habéis visto alguna vez, pues son juegos donde escondemos premios tróficos, premios de comida, debajo de distintas casillas que el perro tiene que resolver para sacar el premio. Y es muy divertido. Podemos, cuando nos vamos, a esconder montoncitos de comida por la casa, porque esto va a hacer que el perro esté investigando y consigamos darle independencia y que no esté todo el tiempo en la puerta. Para eso es muy importante el análisis previo que hemos hecho para saber si el perro come o no come o si es susceptible de otros estímulos. ¿Por qué? Porque si no come, estos juegos no le van a servir. No sé si me entendéis. Si mi perro cuando se estresa tanto no come, pues por mucho que le ponga montoncitos de comida, si no come, pues no tiene sentido. El adiestramiento y el entrenamiento con clicker o, bueno, o con maneras positivas también es una manera chula de darle capacidad al perro, ¿vale? Porque va a crear patrones mentales nuevos y le va a dar mayor recursos para afrontar la soledad, ¿vale? Y no solo la soledad, sino también las relaciones con nosotros. Por eso nosotros somos muy partidarios del adiestramiento y el entrenamiento con nuestros perretes, aparte de la educación. Creemos que genera recursos, igual que genera recursos con nuestros hijos, ¿vale? Así que es algo interesante. Vamos a ver que estoy preguntando por aquí, os tengo abandonado, ¿me puedes hablar? Sí, correr detrás de la cola y morderse es uno de los signos muy fuertes de estrés, ¿vale? No necesariamente por separación, pero es un signo de estrés, es una estereotipia, ¿vale? Entonces ahí es una de las señales que suele ser muy clara de que hay estrés. El que se ponga muy nervioso cuando llegamos a casa es un signo de que llegar a casa genera estrés. Lo que no podemos saber es si ha estado estresado todo el tiempo, ¿vale? Pero está claro que ese nerviosismo cuando llegamos hay que intentar regularlo, ¿vale? Hay que intentar enseñar a gestionarlo. Sí, todo este proceso de la cuarentena le generará estrés a vuestros perros, por supuesto. Igual que no lo genera a nosotros, lo que hay que intentar es gestionarlo de la mejor manera posible, ¿vale? José, el clicker es un estímulo neutro, es la campana de Pavlov de bolsillo, ¿vale? Es un método de entrenamiento basado en el condicionamiento operante, en el conductismo, y es un estímulo neutro que condicionamos y se convierte en un estímulo puente entre la conducta y el refuerzo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Nada, es un mecanismo, ya digo, una chapa, una ranita que hace clic, 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 ¿vale? Es como, ya digo, la campana de Pavlov de bolsillo. Bueno, excursiones en las que dejamos al perro explorar con su olfato, los paseos son súper importantes. Yo ahora mismo que estamos con el tema de la cuarentena y, y vemos en las noticias, vemos en los periódicos que los paseos tienen que ser cortos y simplemente para orinar, defecar y demás, pues nos hace eh, entender que esos paseos no son suficientes para nuestros perretes, por lo que nos toca trabajar muchísimo en casa. Los paseos no son asistenciales, no son para que el perro orine y defeque. Los paseos son estimulativos. Entonces, si nuestros perros no pasean, hay que trabajar mucho en casa para tenerlos estimulados, porque el paseo se queda súper pobre. Y además no solo entrenamiento físico, sino que sobre todo es mental, ¿vale? Entonces es muy importante que ahora, a día de hoy, en casa, estemos estimulando muchísimo a nuestros perros, sobre todo a través del juego, del olfato y todo eso. Vamos a ver, el estrés no es una patología, es una respuesta. Cuando tu perro se lanza a atacar las ruedas, está generando estrés. Pero el estrés no es la patología, es la consecuencia. Eso es lo que quiero que entendamos. Un cuadro de ansiedad, la ansiedad no es una enfermedad en sí, es una respuesta biológica a algo que pasa. Lo que tienes que analizar es por qué ataca a los neumáticos e intentar dar una conducta alternativa que sea menos peligrosa, ¿vale? Pero el estrés en sí no es una enfermedad, es una respuesta biológica, es como la gestión de la insulina.
¿vale? O como la gestión de la melatonina o de la serotonina, ¿vale? No es, son cuadros normales y naturales. Lo que hay que ver es por qué se produce, porque lógicamente eso es peligroso. Por otro lado, tenemos que ver el tema de la estimulación física. Y en este caso ahora mismo, por ejemplo, que estamos, ya digo, estamos con el tema de la cuarentena, pues es complicado. Entonces podemos intentar trabajar en casa, hacer pequeños circuitos, moverlo, porque los paseos, lógicamente, pues no los podemos hacer. Además, perdóname, ya te digo, entre la congestión y que estoy tomando frenador para esto y el frenador da como una especie de somnolencia, vamos, los antihistamínicos sabéis que dan ahí un poquito de tal, pues estoy ahí todo el tiempo que vamos, entre la congestión y el frenador pues regular. Ahora que no estamos que no podemos salir, que no podemos estar, pues tenemos que currárnoslo en casa mucho para tener una estimulación correcta. ¿Vale? Y sobre todo física. Entonces tenemos que entender que nuestro perro tiene una actividad y hay que moverlo, ¿vale? Si no es complicado. Luego es importante también que decimos que eso de voy a cansar al perro y tal, obligar al perro a correr no es lo más apropiado, ¿vale? Los perros tienen que gestionar su energía y no es cuestión de cansarlos, porque además los perros no se cansan, los perros los hacen más fuertes, más grandes y luego tienen un problema porque tienen un perro estresado muy fuerte. Hay que aprender a, a, a gestionarlo, ¿vale? Eh, el perro tiene que aprender a gestionar esa energía y no necesariamente con un exceso de musculación. Luego, otra de las cosas que podemos hacer para la reducción del estrés de ambos, el tema de masaje, vendaje antiestrés y todo eso. Ahora mismo el masajear mucho a vuestros perros les va a ayudar a relajarse a él y les va a ayudar a relajaros a vosotros. Los estudios dicen que acariciar al perro, abrazarlo y demás, produce oxitocina, que es la hormona del placer y de las relaciones sociales, tanto en el perro como en el humano. Por lo tanto, en esta cuarentena lo que más os invito, sobre todo, pues es al tema de acariciar y cepillar mucho a vuestros perretes. Es de las mejores cosas que podemos hacer, aunque también tenemos que estimularlos muchísimo, ¿vale? Al final hay que estimularlos mucho y sobre todo en este tiempo que estamos más paradetes. Otra de las cositas muy específicas que se hace para, para el estrés, eh, el cuadro de ansiedad por separación, es la desensibilización de las señales de partida. Como hemos dicho, el estrés se produce por un antecedente y luego tiene unos picos, ¿no? Hay algo que crea ese estímulo que hace que el perro genere estrés. En este caso es, como os decía, todas las señales de partida. Si el despertador suena y yo ya me estoy vistiendo para irme y tal, el despertador se convierte en una señal de partida. Si yo me pongo a hacerme el café se convierte en una señal de partida. Coger la cartera y las llaves se convierte en una señal de partida. Lo que tenemos que analizar es que hay señales de partida son más duras para el perrete e intentar desensibilizarlas. ¿Cómo las desensibilizamos? Cojo las llaves y en vez de irme, me siento y me pongo a jugar con el perro. De manera que contracondiciono las llaves no significan que me voy, yo puedo coger las llaves siempre. Eso mismo, ese contracondicionamiento o una desensibilización, ¿vale? Con la correa. Si cada vez que yo cojo la correa el perro se pone nervioso, pues ahora voy a coger la correa y me la voy a dejar en el sofá. Voy a estar jugando con la correa en el sofá y me voy a tirar toda la tarde jugando con la correa en el sofá mientras veo la tele. Pues estoy con la correa en la mano, voy jugando y tal, hasta que el perro entiende que coger la correa no significa que salgo, ¿vale? Que coger las llaves no significa que salgo, que hacerme un café no significa que salgo. No sé si me entendéis. Porque si no, al final lo que el perro hace es empezar a anticipar mi partida y a generar estrés antes de que yo me vaya. De manera que cuando yo me voy, el pico de estrés es muy alto y es cuando se genera un problema. ¿Vale? Por eso es muy importante la de sensibilización de las señales de salida y por eso es muy importante que,
analicemos cuáles son las señales de partida, que veamos cuál es nuestra rutina de día y qué les genera ese estrés. Así podemos atinar de manera rápida en qué señales de partida tengo que desensibilizar. Otra de las cositas que se puede hacer, a mí no es la que más me guste, pero es cierto que es muy funcional cuando sobre todo tenemos casos muy agudos y demás, o cuando no hemos llegado a tiempo, ¿vale? Son el tema de jaulas o habitaciones. Al final, el perro con los movimientos repetitivos autoestimulativos va a generarse más estrés, por lo tanto al final cuando tenemos un perro en estas características, una de las cosas que lo podemos hacer es dejarlo en el transportín, en un transportín grande, cómodo, de manera que al final tiende a relajarse y a quedarse dormido, o en una habitación pequeñita, ¿vale? Esto no se utiliza como un castigo, sino como una manera de regular los estímulos, es como meterlo en una burbuja de manera que recibe menos estímulos y por lo tanto al final su sistema simpático se va desactivando, su sistema parasimpático se va activando, se va relajando y al final se quedan dormidos y se relajan. No es el método que a mí más me guste, porque a mí me gusta que mi perro pueda tener libertad de movimiento, pero es funcional. Esta metodología no se puede hacer sin experiencia. ¿Qué quiere decir? Vosotros como usuarios, como dueños de perros, como compartir piso, ahora llegáis y decís, pues voy a probarlo. No. Podemos traumatizar a nuestro perro, podemos generar un problema mayor. A la hora de hacer este tipo de intervenciones que son un poquito más invasivas, debemos contar con experiencia previa o de un profesional, ¿vale? De un profesional cualificado que esté acostumbrado a hacerlo y demás. Si no, este tipo de intervenciones pueden generar conductas, problemas mucho más complicadas que el estrés por separación, ¿vale? El cómo se hace, pues ya os digo, al final lo vamos a hacer de manera paulativa, vamos a empezar, lo metemos un poquito en el transportín, en la habitación, le ponemos comida adentro, lo cerramos, lo volvemos a soltar, de manera que tampoco entienda que es un castigo, ¿vale? Dejamos comida adentro, el perro se mete, come y empieza a tener su hogar. Lo siguiente, pues cerramos la puerta y que vea que no pasa nada, ¿vale? Que él sigue con su comida y demás. El siguiente lo dejamos cerrado con la puerta y nosotros nos alejamos un poquito, ¿vale? Una desensibilización sistemática al entorno, que también es importante. Los paseos sirven para gastar energía y sirven para estimular. Gastan más energía oliendo que andando, ¿vale? Pensar que el olfato gasta la mayor cantidad de recursos neurológicos del perro. Podría decir que gastan mucha más energía oliendo que caminando. Para que os hagáis una idea, el cerebro consume entre el 70 y el 80% del oxígeno que respiramos. O sea, gasta mucho más oxígeno. La estimulación neurológica, o sea, gasta mucha más energía la estimulación neurológica que la física. Por último, lo más importante para en un cuadro de ansiedad por separación, sin dudarlo, es la prevención. Intentar no dejar, sobre todo cuando un cachorro, no dejarlo mucho tiempo solo, hacerlo todo de manera paulativa. Progresivamente vamos aumentando el tiempo que se queda solo, volvemos, jugamos con la variable del tiempo para que no pueda asimilar también tiempo, pues hoy me voy 5 minutos, hoy me voy 15, hoy me voy 1 y vuelvo, hoy me voy 3, porque al final el problema es que el perro coge la capacidad de anticipar y eso es lo que genera el estrés, igual que las personas, ¿vale? La gente dice, las personas somos animales de costumbre, no, no hemos hecho animales de costumbre por la manera de vivir que tenemos. No hay ningún animal de costumbre, entre comillas, porque nunca sabes dónde vas a comer, nunca sabes dónde vas a beber y nunca sabes dónde vas a dormir, porque la naturaleza es así. ¿Vale? Como todo lo hemos artificializado, empezamos a tener costumbres. El perro no sería de costumbre porque cazaría a la hora que pudiera, dormiría a la hora que pudiera y demás. Pero como le hemos generado una serie de costumbres, crea la capacidad de anticipar y la capacidad de anticipar crea estrés. Y eso es lo que realmente es complicado, ¿vale? Por eso hay que trabajar progresivamente y jugar con los tiempos. Es importante que nuestro perrete
aprenda a estar solo de manera también segura. Damos una charla también, una clasecilla sobre cómo hacer el entorno seguro. Es súper importante que el entorno de casa sea seguro, ¿vale? Porque va a pasar mucho tiempo solo y a la hora de moverse y demás, lo único que faltaba es que pudiera tener una lesión o que pudiera hacerse daño por ese exceso de estrés, ¿vale? Hay que fomentar la independencia del perro. Hay muchas veces que la gente dice, ay, es que mi perro me quiere, tenemos, bueno, nuestro perro nos tiene que querer mucho, pero cuanto más independiente sea, mejor, ¿vale? Que juegue solo, que no dependa emocionalmente de nosotros. Nadie debería depender emocionalmente de nadie, ¿vale? Y nuestros perros tampoco, no es sano. ¿Vale? Yo sé que da mucho gusto que nuestro perro no haga una fiesta en casa, pero si queremos que nuestro perro sea realmente feliz, pues lo ideal es que tenga autonomía, ¿vale? Procurarle una buena estimulación física y mental cuando no estamos, ¿vale? Antes de que se produzca el estrés. O sea, mi perro no sufre de estrés, pues anticípate. O sea, vamos a crear un programa para que nunca sufra de estrés, ¿vale? Y ofrecerle pues todo eso, todo el tipo de juegos y demás. Al final, el kit de la cuestión es que lo primero, sobre todo, es la prevención. Lo seguro al final es lo siguiente, si no hemos conseguido prevenir y empiezan a aparecer una patología, es hacer una buena amnesia, hacer un buen análisis de qué es lo que hace que tenga esa sintomatología, y una vez que hemos hecho la sintomatología, hemos identificado el diagnóstico, pues entonces hacer un plan de actuación que también será progresivo y que hay que evaluar y ver si está funcionando para ver si conseguimos remitir la sintomatología, ¿vale? Entender la sintomatología como algo global es muy importante. Muchas veces sabéis que de esto, en el curso de adiestramiento tenéis una pequeña prueba y mucha gente trata cada síntoma de manera independiente, y entonces hace que hagan muchos programas de trabajo que sean mucho más difíciles de llevar a cabo y mucho más difícil de evaluar. Una sintomatología muy variada puede ser causada por un único antecedente, por un único estímulo, ¿vale? Fijaros toda la sintomatología que hemos visto y el estímulo sigue siendo la partida, la soledad. No sé si os ha servido esta clase, si os da ideas, si os sentís identificados con alguno de vuestros animales con los que convivís. Pero bueno, espero que os haya servido, que os haya hecho un poco más agradable estos días tan raros que tenemos en este país. Y nada, os invito, creo que mañana, yo os voy a ser sincero, ya, yo estoy en confinamiento, pero como tengo animales me toca salir todos los días a darles de comer. Creo que mañana suben a las redes sociales de Master D un pequeño vídeo nuestro en la hípica, donde contamos un poquito también nuestro día a día de la hípica. Así que os invito a ver mañana en Master D, pues no sé si es mañana o esta tarde. Mirad las redes de Master D y luego lo veis, ¿vale? Y nada, y así pues veis a mis caballitos. Un placer y nada, nos vemos el viernes que viene. A ver, sí, pasamos diapositiva. Tomo, la clase la tenéis grabada, ¿vale? El que quiera volver a ver la clase, que quiera ver diapositiva y todo, sin ningún problema, la tenéis grabada. Mira, esa pregunta me gusta. Yo soy muy fan de las camisas, pero esto es un sistema que funciona en todos los seres. Cuando tú te nace un bebé, lo primero que haces es una cosa que aquí en Murcia se llama el arrullo. Es un paño donde prensas al bebé como si fuera un paquete. ¿Por qué son interesantes? Porque dan propiocepción, calor y propiocepción, tacto y calor. Y eso hace que nuestro sistema nervioso simpático se regule. Por lo tanto, bien puestas son muy funcionales. ¿Cuándo se pone una camisa antiestrés? Antes de que suceda el estrés. ¿Por qué? Pues yo voy a poner la camisa antiestrés antes de que pasen los cohetes y lo que hago es generar más estrés porque ya mi perro está súper estresado. Las camisas antiestrés son preventivas, ¿vale? Se pone antes de que se lleguen a unos picos de estrés altos. Funciona, es algo parecido a la jaula, al transportín, pero a lo bruto. Y funciona en todos los animales. O sea, hay muchísimos estudios. Se hacen las vacas de matadero antes de matarlas, se les prensa, se les pone en una prensa para darles propiocepción, calor. En los caballos de carrera, en los cajones,
también se les prensa, en los toros cuando se les transporta, en las personas ya te digo que también se hace con nenes con autismo, con TDAH, o sea, son una herramienta muy funcional, pero hay que saber usarla. Y lógicamente no es la panacea, no vale para todo el mundo. Eh, Dice que cuando mi perro llega a casa, hasta que no lo cojo o no lo acaricio, tienes que, o sea, él te va a pedir, te va a reclamar eh, cariño y tú debes darle el cariño cuando consideres que su comportamiento es óptimo, ¿vale? En realidad, la respuesta, más cariño y dárselo siempre. Con respecto al maltrato animal, me parece algo que no debe pasar nunca, es súper sencillo, ¿vale? Nosotros, eh, para que te hagas una idea, y no quiero parecer, o sea, no voy a hablar de política, pero vamos, yo por una decisión mía personal dejé de comer animales hace 15 años, me dedico a convivir con ellos y trato a los animales como me gustaría que me trataran a mí. Y lo que pasa es que es complicado ver qué pasa en la mente de cada persona que actúa de manera agresiva así, no solo con animales, sino con otras personas o incluso con niños, ¿no? Entonces no entiendo muy bien qué pasa en la mente de una persona que disfruta con el maltrato, igual que te digo que soy vegetariano y entiendo que la gente coma carne. Me gustaría más, y esto es raro, la gente dice, ¿por qué siendo vegetariano apoyas la caza? Prefiero la caza que la industria cárnica extensiva, ¿no? Intensiva. Prefiero que el que quiera comer carne la cace. No, por supuesto, la caza deportiva no la entiendo. No entiendo que cace un elefante o un leopardo, porque no lo entiendo. Lo tengo que respetar, pero no lo entiendo. Pero no entiendo, o sea, pero entiendo que se cace a un jabalí para comértelo, o a un ciervo para comértelo, o a un conejo, siempre que te lo comes. Lo que me parece triste es matar 15.000 cerdos al día para llenar las vitrinas de los supermercados y que la mitad de esa carne se tire. Eso me parece triste. Pero bueno, no debo hablar de esto porque al final todo esto es política. Tenemos que ser muy respetuosos, muy empáticos también con las personas y entender que cuando una persona trata de manera inapropiada a un animal, algo tiene que pasar en su cabeza y hay que intentar hacer también un ejercicio empático en la persona también. Bueno, con esto, bueno, José dice, cuando el perro ladra, está claro que ya te digo, hay que hacer un análisis bueno de por qué ladra con eso, si es por miedo o es por estimulación, y hay que intervenir. Pero es complicado, ¿vale? Al final hay que hacer un análisis bueno antes de dar respuestas. ¿Vale? Los que os den respuestas tal, esto siempre se dice que son conversaciones de bar. Para hacer un tratamiento o un diagnóstico hay que ver a vuestros perros. No, todavía no hay de terapia, no hay de psicología canina, creo que tampoco. Me van poniendo las clases cuando de terapia sacamos un curso enseguida, que lo tendréis muy pronto, el técnico y experto en terapia asistida con animales, saldrá muy pronto a la cartera de cursos de Máster D. Y de psicología canina prepararemos alguna clase, a ver si hablo con programación y le damos una pequeña clase sobre la mente del perro. Sí, yo ya te digo, yo respeto muchísimo a mis hijos comen carne, mi mujer come carne, o sea, mi madre come carne, respeto, vamos, es que es algo normal, yo en esas cosas no me voy a meter, no me voy a una decisión personal, pero sí es cierto que creo que debemos respetar mucho a los animales y el que coma carne tiene que entender que no todo vale al comer carne, ¿vale? Es mi opinión, ¿vale? Que no debería valer todo. Bueno, lo dicho, os dejo aquí, nos vemos la semana que viene y eso, disfrutar mucho de esto, aprovechar mucho para estudiar, que no podemos hacer otra cosa, que estamos en casa encerrados. Así que nada, un fuerte abrazo para todos y nos vemos prontito. Chao.